Primer ejemplo de resolución de triángulos rectángulos. Antes de ver este ejemplo, tienes que ver el vídeo de Trigonometría 2, razones trigonométricas en triángulos rectángulos, donde se explican todas las fórmulas que tenemos en este lado de la izquierda. El enlace al vídeo está en la parte de abajo, en los comentarios, por si acaso no lo has visto antes. Una vez ya sabemos de dónde vienen estas fórmulas, ya estamos en condiciones de resolver un ejercicio como este. Vamos a recordar primero las fórmulas sobre el dibujo. El primero, la relación que cumplen los lados, es el teorema de Pitágoras, que dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, tal y como está escrito aquí. Luego, la fórmula que cumplen los ángulos es que dado que un ángulo ya tiene 90 grados, los otros dos, que los podríamos llamar alfa y beta, si queremos, alfa y beta, los otros dos ángulos sumarán 90 grados, porque como este ya mide 90, la suma de estos dos tiene que ser otros 90. Y por último, las relaciones trigonométricas a partir de los lados, tal y como vemos aquí. Muy bien, bueno, pues si en un ejercicio cualquiera me dan unos datos como estos, para resolver el triángulo me tengo que poner en la situación, cuando me dan los lados y los vértices con las letras A, B y C, normalmente se refiere a una colocación, como vemos aquí, en la cual los lados, en este caso, hemos llamado A la hipotenusa y B y C minúscula a los catetos. Pues las letras mayúsculas A, B, C se corresponden con los vértices opuestos. Es decir, cuando tengas dibujado el triángulo y le pongas A, B y C a los lados, el vértice que no toca al lado A lo llamamos A mayúscula. El vértice que no toca al lado B, el que están en su lugar opuesto, es B mayúscula. Y donde está el lado C, pues en el vértice opuesto ahí ponemos C mayúscula. Y así sería la notación que se utiliza en muchos ejercicios. Por ejemplo, si me dicen que A minúscula vale 8,5 y que el vértice C vale 35 grados, tendría que hacer el dibujo tal y como hemos dicho, respetando la letra, el lado con letra minúscula y el vértice con letra mayúscula en el lugar opuesto, y ahora sustituimos cada medida por su dato. Una vez tenemos los datos ya situados en nuestro dibujo, ahora tenemos que fijarnos en el enunciado según lo que me estén pidiendo, qué es lo que necesito averiguar. Con estos datos ya podemos averiguarlo todo, podemos resolver el triángulo entero. Vamos a ver cómo podríamos calcular el ángulo que falta, o cómo podríamos calcular este cateto de aquí, o cómo podríamos calcular este cateto de aquí. Todo se puede resolver. Vamos, por ejemplo, ¿cómo calcular el ángulo que falta? Bueno, pues lo calcularía utilizando la relación entre los ángulos, que dice que la suma de esos dos ángulos agudos tiene que ser 90 grados, con lo cual, para averiguar el ángulo beta, solamente tendríamos que hacer 90 menos 35, y ya tendríamos el valor del ángulo beta, que en este caso nos ha salido de 55 grados. Lo podemos incluso poner aquí en el dibujo. Ahora, a partir de los datos iniciales, ¿cómo podríamos calcular este cateto que está en vertical? Bueno, pues si vamos a utilizar este ángulo, el ángulo de 35, tengo que fijarme cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto contiguo. Como el ángulo está situado sobre este vértice de aquí, el lado que está a continuación, que está tocando ese ángulo, es el cateto contiguo, y el que está en el otro lado es el cateto opuesto. Bien, vamos a plantear, por ejemplo, el seno. El seno del ángulo de 35 dice la fórmula que es cateto opuesto partido hipotenusa. El cateto opuesto sería el lado C. La hipotenusa sabemos que mide 8,5, así que esta sería la fórmula que tendríamos que utilizar para averiguar el cateto C. Calculamos el seno de 35 con la calculadora y nos daría este número. Cuanto más decimales pongamos mejor, por lo menos 4 decimales sería prudente poner, menos de 4 decimales no, porque si no nos saldría buena aproximación. Igual a C partido 8,5. El 8,5 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y nos dará que el cateto C es igual a 8,5 multiplicado por todo ese número decimal que era el seno de 35. El resultado daría 4,875. Escribimos ese resultado también en el dibujo y ahora vamos a plantearnos cómo podríamos calcular lo que falta, que es el cateto contiguo. Respecto del ángulo de 35, B sería el cateto contiguo. Lo podemos hacer con el coseno, por ejemplo.
Bien, para calcular el cateto contiguo B hemos planteado desde el ángulo de 35, el ángulo inicial, el coseno del ángulo de 35 es igual al cateto contiguo, que es B, dividido entre la hipotenusa, que es 8,5. El coseno de 35 lo hacemos con la calculadora y el 8,5 que está dividiendo pasará multiplicando al coseno de 35. Así que el cateto B será igual a 8,5 multiplicado por el coseno de 35, que hecho con la calculadora nos daría este resultado de aquí. Lo podemos poner en el dibujo y ya tendríamos el triángulo completamente resuelto. Recordemos, a partir de los datos iniciales, que eran el 8,5 y el 35 grados, que si tengo un ángulo, calculo el otro ángulo restándolo de 90. Aquí está el procedimiento. Hemos hecho beta igual a 90 menos 35 y hemos sacado el ángulo de 55. Si necesito saber este cateto o este otro, tendré que usar el seno o el coseno, porque si estamos situados aquí en este ángulo, este es el cateto contiguo. Para averiguarlo, para que me salga en la fórmula, tendré que usar el coseno. Para el cateto contiguo tengo que usar el coseno. Y para el cateto opuesto tendré que usar la fórmula del seno, tal y como están aquí y hemos visto. En este nuevo ejemplo que vamos a resolver, los datos están mostrados en el dibujo. Esta vez el ángulo que conozco, o el ángulo que me dan, es el que queda aquí en la parte de arriba. Y también conozco este lado que está en horizontal, será este lado, por cierto, es un cateto. Y me piden averiguar, por eso le hemos puesto X, este otro cateto de aquí. Bueno, con respecto al ángulo de 25, lo más importante es diferenciar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto contiguo. Como este cateto que estoy señalando toca con el vértice donde está el ángulo, este es el cateto contiguo. Y como este lado de aquí no toca al ángulo, entonces este es el opuesto. Bueno, habrá que buscar entre las razones trigonométricas cuál relaciona estos dos catetos. Y bien, podemos ver que es la fórmula de la tangente. Vamos a ver si la escribimos bien. Tendríamos que expresar tangente del ángulo, que es de 25 grados, es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. Bien, el cateto opuesto, como estamos aquí, será el que queda enfrente, en el otro lado, el de 15. Así que 15 lo ponemos en el numerador y la X irá en el denominador. Ahora, para averiguar el valor de la X, la tangente de 25 la calculamos con calculadora y no tenemos más que despejar la X. Así que la X la pasaremos multiplicando a la tangente de 25, que si la hacemos con calculadora daría este valor. Y ahora, para despejar la X, este número pasará al otro lado dividiendo. Hacemos esta división. Como el dato inicial que teníamos estaba en metros, pues este resultado también estará en metros. Ahora tendremos también que darnos cuenta si el resultado es coherente, es lo que cabría esperar. Como este ángulo es pequeño, es más pequeño de 45 grados, es normal que el cateto opuesto tenga que ser más pequeño que el cateto contiguo, porque este triángulo tiene forma alargada. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Por otro lado, lo que si necesitáramos sacar más datos, para sacar este ángulo de aquí, lo que podríamos hacer es 90 menos 25 y ya está, porque la suma de estos dos ángulos da 90 grados. Y si necesitáramos saber la hipotenusa, podríamos aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, que es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y así saldría el valor de la hipotenusa. En el tercer ejemplo que vamos a hacer, vamos a partir de la situación, otra vez, en la cual no me dan el dibujo y los datos me los dan utilizando las letras A, B, C en minúsculas para los lados o en mayúsculas para los vértices, para referirnos al ángulo que hay en ese vértice. Así que dibujamos un triángulo rectángulo. En este caso, además, lo he querido dibujar en una posición diferente de la habitual para que nos acostumbremos a fijarnos bien dónde está el ángulo recto y no dar por hecho que la hipotenusa siempre es el lado que queda por aquí por arriba. En este caso, por ejemplo, no es así. La hipotenusa es el lado que está debajo. Mucho cuidado para no equivocarnos con estas cosas. Así que llamamos A, B y C a los lados, en este caso le he llamado A la hipotenusa.
porque B y C, fíjate, en que son los catetos que están formando el ángulo recto. Así que la hipotenusa queda en el lado contrario. Y ahora, para ponerle nombre a los vértices, llamamos el vértice A al opuesto al lado A, llamamos vértice B al opuesto al lado B y llamamos vértice C al opuesto al lado C. Y con estas letras ahora tomamos nota de los datos. Voy a cambiar la A por un 32 y la B por un 14, que son datos que vienen en metros. Ya lo tenemos. La dificultad de este ejercicio es que no sabemos ningún ángulo y por eso se diferencia un poco de los ejemplos anteriores. Pongamos que necesitamos calcular el ángulo que queda aquí, sobre el vértice C. El ángulo simplemente lo podemos llamar así, B con este arco encima, pero también por comodidad, si estamos acostumbrados a usar alfa, beta para los ángulos, pues lo puedes llamar como tú quieras. Por ejemplo, vamos a llamarlo alfa. Y ahora tendré que buscar cuál es la razón trigonométrica que relaciona el lado 14 con el lado 32. Bueno, nos tenemos que fijar que si ahora este de aquí, como sabemos que los catetos son el lado C y el lado 14, estos son los catetos, hay que fijarse bien cuál es desde respecto de este ángulo, ¿vale? Si estamos situados aquí, el cateto contiguo sería el lado C y el cateto opuesto sería el lado 14, ¿no? O el cateto que mide 14. Y entonces 32 es la hipotenusa. Así que, ¿cuál es la razón trigonométrica de estas tres fórmulas? ¿Cuál es la que relaciona el cateto opuesto, que es este de aquí, con la hipotenusa? Bueno, pues si lo miramos, es el seno. Así que deberíamos plantear ahora seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es 14, dividido entre entre la hipotenusa, que es 32. Y ahora, como esa división la podemos calcular, la hacemos con la calculadora, nos daría un decimal exacto, que es 0,4375, y ahora para averiguar el ángulo tenemos que hacer con la calculadora el arcoseno de 0,4375. Recordemos que cuando sabemos el resultado del seno del ángulo y quiero saber el ángulo, entonces tengo que hacer el arcoseno, que en las calculadoras suele poner seno a la menos 1, o sin a la menos 1, mejor dicho. Tendremos que tocar con la calculadora el botón Shift o el botón INV. Hemos obtenido de resultado 25,94 grados y, sobre todo, si luego necesitamos calcular más cosas, es conveniente ponerlo en el dibujo. Incluso podíamos borrar alfa y en su lugar dejar puesto 25,94 grados. Si hubiéramos necesitado el lado C, este cateto, bueno, pues también podríamos haber aplicado el teorema de Pitágoras, que dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y resolviendo esta sencilla ecuación, averiguaríamos el cateto C. Y si necesitamos averiguar el ángulo que falta, lo vamos a llamar beta. Pues para averiguar el ángulo beta que falta, tendríamos que hacer 90 grados menos el ángulo alfa, que es el que acabamos de calcular. Así que restándole a 90 esta cantidad, tendríamos el ángulo beta.